Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. Hoy un programa que hay tanto, pero de verdad que hay tanto, que entonces la generosidad de Pablo dije, bueno, hoy nos hacemos el pase, así podemos sumar a este invitado que va a estar hoy aquí con nosotros y poder debatir y ver los informes que hemos preparado para, insisto, una semana que empieza con muchísimos temas, Hoy me quiero detener en uno que tiene que ver con el momento político que está viviendo la Argentina y la relación entre la política toda y lo que le pasa al conjunto de la sociedad, o lo que vive mayoritariamente el conjunto de la sociedad. Quienes defendemos la política y quienes creemos que la política es el instrumento que tenemos, casi uno de los más indispensables que tenemos para transformar nuestra propia realidad y la realidad colectiva, uno empieza a ver que la política empieza a separarse de la sociedad. ¿Por qué? Entre otras cosas, cada una de las instancias políticas, de las expresiones, de los partidos, de las agrupaciones, tendrán sus motivos. Lo concreto es que hoy en día a la política, en su gran mayoría, está siendo regulada por lo que aquí abajo hemos escrito, por el miedo, por la especulación y por las encuestas. La realidad es que cuando uno analiza las elecciones, casi históricamente, los que entienden te dicen, miren, nosotros tenemos un 30% de los argentinos y de argentinas, un poquito más, un poquito menos, que vota a peronismo o vota al campo nacional y popular en sus distintas expresiones, mayoritariamente el peronismo, y le sumamos un plus más a las agrupaciones de izquierda. Es más o menos ese 30%, 32, 33. Del otro lado, frente a esto, tenés otro 30% aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, que vota las distintas expresiones de la derecha en nuestro país. Macri, por ejemplo, o todo aquello que no sea peronismo. Ahora, hay un 40% que es fluctuante en términos electorales en la Argentina, que en algún momento la mayoría de este 40% se fue a Cristina Kirchner en un 2011, donde gana cerca del 54% de los votos, o luego se termina yendo en el 2015, 4 años después, con Mauricio Macri con un casi 52% cuando ganó el balotaje. Entonces, hay un 40% que es fluctuante, que puede votar una cosa o la otra, que en realidad es un sector de la sociedad que se cree despolitizada, aunque lo esté, y que vota en función a lo que vive y a lo que entiende que vive. Quiero decir, si le va bien económicamente, vota al peronismo, y si le va mal, vota a la derecha o viceversa. Y al mismo tiempo es un sector de la sociedad que tiene una construcción mediatizada de la política. Una construcción donde todos los medios juegan su ficha y van construyendo esos sujetos. Entonces, la gestión de gobierno, a favor o en contra de su propia realidad, más la construcción mediática que se hace, que le va construyendo sentido, ese 40% es fluctuante. Bien, hoy la dirigencia política, casi toda, y seguramente estoy cometiendo una injusticia, pero siempre hay excepciones, está mirando a ese 40%, porque sabe que lo otro está. Y a ese 40% lo mida con miedo. Entonces aparecen los dirigentes políticos que te dicen, che, mirá, no salgamos a pegarle a Milei porque a ver cómo nos pueden llegar a interpretar, a ver si nos acusan de golpista. Entonces, Milei avanza, los recortes avanzan, la pobreza avanza, la imposibilidad de acceder a la salud, a la vivienda, a los medicamentos, eso se consolida, pero ese sector de la política, por miedo a que sean interpretados por ese sector de la sociedad fluctuante como dirigentes o espacios políticos que quieren bajar al gobierno, no actúan. Hay otros que no hacen otra cosa que mirar encuestas. Y miran encuestas, y miran encuestas, y miran encuestas. Cuando insisto con esto, las encuestas no siempre reflejan el sentimiento popular. No siempre reflejan qué pasa en los sectores más vulnerables. Diría que casi nunca reflejan lo que pasa en esos sectores. Y también están los que especulan en cuándo es el tiempo de hacer qué y decir qué en pos de sus propios intereses. Entonces, esta es una manera en la que podemos contar cómo está la dirigencia política hoy, mayoritariamente. Y aquí no me tengo en el peronismo, digo el peronismo, el radicalismo.
Entonces hoy vimos, por ejemplo, al gobernador de Córdoba, Aya Llora, lo vimos a Puyaro, gobernador de Santa Fe, lo vimos al gobernador de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, Frigerio, encontrarse con Franco, y Franco es hacer un chiste que no les va a dar plata, y los tres gobernadores sonriéndoles, casi como en un juego coloquial. Los escuchamos al gobernador de Córdoba decir, bueno, vamos a acompañar a la ley base, el DNU no es urgente, mientras tanto el DNU está vigente, y la discusión por el DNU es una discusión que nos hace a todos los días y a cada día, precisamente porque está vigente. La Corte que dice, yo no voy a definir sobre esto, sobre este recurso que presentó la Gobernación de La Rioja. ¿Por qué? Porque entiendo que no hay elementos, no decidió de fondo, separemos, no dijo que el DNU es o no constitucional. No, dijo que no lo va a discutir ese recurso que presentó la provincia, porque entiende que no tiene argumentos. Bueno, mientras tanto, lo que está diciendo, ya lo había dicho Rosati, es que esto lo decía la política, no nos tiene la pelota a nosotros. Bueno, pero está vigente. Y la dirigencia política coquetea, la dirigencia política hace internas, la dirigencia política se boicotea a sí mismo y la dirigencia política está viendo cómo queda bien parado. Entonces, el gobernador que ayer ponía en discusión al gobierno ya no. ¿Por qué? Porque empieza a negociar la parte. Hoy tuve la posibilidad de hablar con la vicegobernadora de Córdoba y me decía, no, nosotros pudimos conveniar esto y esto, por lo tanto vamos a acompañar a la ley base. Bien, todo esto es la parte. Cada uno cobre su nicho. Ahora, este es el motivo por el cual Milei no tiene un frontón que le devuelva las pelotas que tira. No lo tiene. No lo tiene porque, insisto, cuando vos tenés a gran sector de la dirigencia política, entre el miedo, la especulación y las encuestas, ¿saben el porqué a esto? Porque están pensando en la política en lógica electoral. No están pensando en la política en lógica de transformación hoy en el presente. Porque estas tres palabras es el miedo a que se nos estigmatice de algo y después no ganemos las elecciones. Por ejemplo, ¿qué dicen las encuestas? ¿Qué mide más? ¿Que mantengas callado o que participes? Y las encuestas, con todo el respeto a los encuestadores, más allá que les costó acertar últimamente, la verdad es que no terminan de identificar qué es lo que sucede. Porque los primeros días de diciembre del 2001, De la Rúa tenía una alta imagen positiva. Diciembre del 2001. Entonces digo, eso es lo que hay que mirar. Ahora, si la dirigencia política entiende que estas tres palabras, por nombrar algunas, es la que tienen que regular su acción política, estamos en problemas, la sociedad toda, pero la democracia toda. Y lo que de alguna manera me parece que va a ser valorado de cara al futuro es, o son aquellos dirigentes, hombres y mujeres, que representen en el momento que tengan que representar, aunque eso les signifique pasarla mal. Entonces, con toda humildad, a todo el arco político, desde la opinión subjetiva, que siempre puede estar equivocada, de un humilde periodista, salgan del lugar de comodidad, porque la gente está incómoda. Entonces salgan del lugar de comodidad, salgan del lugar de las encuestas, salgan del lugar de la especulación, salgan de ese lugar. Porque precisamente la incomodidad de la gente, si no la resuelve la política, la incomodidad de la gente se lleva puesta a la política y la pagamos todos y todas. Entonces, no creamos que la manera de defender a la política, a un dirigente o una dirigente política, a un espacio político, es haciendo silencio. Y después hacer las evaluaciones cuando los resultados están puestos. De verdad que no, ¿eh? De verdad que no. Entonces, si se quiere representar y si el pueblo está incómodo, el liderazgo que lo representa tiene que estar incómodo. Si la población está incómoda, los diputados y senadores que lo representan tienen que estar incómodos. Si no, tenemos una democracia de palacio frente a una democracia que en la calle expresa otra realidad. Hay muchos dirigentes, hombres y mujeres, que por supuesto están lejos de esto. Claro que sí. No estoy generalizando y no tengo por qué dar nombre o apellido. Cada uno verá
cuál es el vínculo con sus intendentes, con sus diputados, con sus senadores, con sus espacios políticos, con sus gobernadores, lo verá. Lo que está claro es que la pelota la sigue teniendo el gobierno y juega como quiere. Como quiere juega, ¿eh? De taquito, sombrerito, por arriba, por abajo, como quiere. Y del otro lado, una vez que el presidente juega, leen las encuestas, especulan en su interna y ahí dicen que nos conviene. Bueno, la virtud del dirigente político es preguntarle qué le conviene primero al pueblo. Porque se conduce a partir de una realidad concreta, o si no, quizás pretendan que el pueblo se adapte a la realidad de un partido, de una agrupación, de un dirigente. Qué sé yo, un poquito de incomodidad, un poquito de que les quite el sueño, un poquito de entender lo que les pasa a los demás, porque por algo eligieron representarlos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.